Es el 16 de noviembre de 1961, aproximadamente a 56 kilómetros al noroeste de las Islas Caimán, y el barco griego, Capitán Theo, navega en aguas tranquilas. A su alrededor solo se ve un interminable mar en calma, cuando sorpresivamente el segundo oficial al mando avista un pequeño punto plateado en el horizonte. Por curiosidad, suerte o destino, él y el capitán deciden acercarse para, asombrados, descubrir un pequeño bote inflable con un solo tripulante. Se trata de una pequeña de 11 años que lleva más de 2 días a la deriva, sin comida ni agua, expuesta a más de 40 grados bajo el sol y la inclemencia de las olas. ¿Pero quién es esa niña y cómo llegó ahí? ¿Qué está haciendo sola en medio del mar? La familia Dupper-Roth, compuesta por Arthur, un médico de 41 años, su esposa Jane, de 38, y sus 3 hijos, Brian, Terry Joe y René, residían en una región caracterizada por sus fríos inviernos y bajas temperaturas en Wisconsin, en el medio oeste de Estados Unidos, por lo que Arthur anhelaba alquilar un velero y cumplir el sueño de emprender una travesía en el mar junto a su familia. Así fue que decidieron aventurarse en un viaje para explorar Florida y las Bahamas. Esta idea le permitiría a Arthur aprender los misterios de la navegación, evadir el clima gélido y compartir unas vacaciones de ensueño con su familia. Para este propósito, Arthur contactó a Julian Harvey, un veterano de guerra condecorado y propietario del Blue Bell, un barco de vela de 18 metros de eslora, al cual le propuso el viaje y le rentó el barco. Como capitán, Harvey aceptó y se hizo acompañar de su sexta esposa, Mary Dent Jordan, una aspirante escritora que sería la encargada de la comida durante el viaje. Así, los 5 integrantes de la familia y la tripulación zarparon para surcar los mares desde la acogedora marina de Bahía del Mar en Fort Lauderdale, Florida. Embargados por la maravilla y bajo la tutela de un experimentado capitán, iniciaron con gran entusiasmo su tan ansiado viaje de ensueño en alta mar. La noche del 12 de noviembre, la pequeña Terry Joe despertó sobresaltada por unos gritos aterradores provenientes de la cubierta en la que se hallaba su familia. El sonido llegó a sus oídos, provenía de su propio hermano, quien clamaba desesperado por ayuda. Sus oídos captaron el eco de pasos apresurados, como si varias personas corrieran hacia el lugar, y luego el silencio se adueñó por completo del ambiente. Sin comprender lo que estaba sucediendo, Terry se aventuró a salir y mientras caminaba, tropezó con su madre y su hermano Brian, quienes yacían en el suelo, empapados en sangre. En la oscuridad de la cubierta, la búsqueda de su padre se transformó en un encuentro aterrador. Los ojos del capitán, Julian Harvey, la miraban con una expresión desencajada. Aterrorizada, Terry recibió órdenes de regresar a su camarote y fue empujada a escaleras abajo. Se refugió en su habitación y deseó despertar de esa horrible pesadilla. Nuevamente, con un gesto amenazante, Harvey irrumpió en el lugar, portando una pistola en su mano. Su mirada se clavó en los ojos de Terry y sin pronunciar una sola palabra, se marchó. La pequeña quedó temblando de miedo sobre la cama y de pronto el lugar comenzó a inundarse. No podía quedarse ahí, el agua helada empapaba el colchón y amenazaba con ahogarla. Llena de miedo, ya sea por determinación o instinto, se abrió paso contra el agua que se arremolinaba a su alrededor y ascendió los escalones hacia cubierta. Fue ahí que presenció el momento en el que Harvey se disponía a lanzarse hacia un bote y se dio cuenta de que ella se hundiría junto al Blue Bell. En su mente resonaron las palabras de su padre sobre un pequeño salvavidas y en ese instante lo visualizó. Con fuerza, se aferró al costado de la vela y se acercó a él. Sin dudarlo, Terry se lanzó al agua. Minutos después, el Blue Bell se hundió para perderse en las aguas del Océano Atlántico. El 13 de noviembre, Harvey fue encontrado por la Guardia Costera en un bote salvavidas junto al cuerpo sin vida de René. Según el testimonio que darían las autoridades, una tormenta destruyó el Blue Bell y encontró a la menor flotando, intentando sin éxito reanimarla. La solitaria lucha de Terry Joe. Durante los siguientes 4 días, la valiente niña naufragó en el bote.
enfrentándose a la soledad, el agotamiento y el peligro constante de los tiburones que acechaban a su alrededor. Sus labios estaban agrietados y resecos, despojados de la humedad y el calor que alguna vez los había animado. Su piel, expuesta al sol implacable y al agua salada, mostraba signos de quemaduras y deterioro. En sus ojos cansados se reflejaba un destello de esperanza, pero también de profunda tristeza y soledad. Soñaba con ser rescatada, de reunirse nuevamente con su familia y escapar de la pesadilla que la había dejado como única sobreviviente. Sin embargo, esos sueños también estaban entrelazados con pesadillas. En su mente atormentada, revivía una y otra vez el horror que presenció. No obstante, en su joven y quebrantado corazón latía el anhelo de encontrar un rescate, de ser descubierta y llevada de vuelta a un mundo donde la pesadilla quedaría atrás. El rescate de Terry Jo. Fue en ese desolado escenario donde fue rescatada por Nicholas Spektakis, el segundo oficial del barco petrolero griego Capitán Theo, a quien en un susurro tenue le reveló su nombre, Terry Jo Duperrault, y mencionó que su familia provenía de Wisconsin. La menor, encontrada a la deriva en medio del vasto océano sobre un flotador en forma ovalada con una red de fondo, apenas podía mantenerse consciente. Sus ojos estaban vidriosos y su mirada reflejaba el trauma que había experimentado. Su pequeño cuerpo apenas cabía en la frágil balsa, rodeada únicamente por el inmenso mar azul que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y en un estado de debilidad extrema. Terry Jo fue llevada a bordo del barco. Ahí recibió atención médica para estabilizar su estado. Debido a la gravedad de su situación, fue inducida al coma para permitir que su cuerpo se recuperara y sanara. Terry Jo permaneció inconsciente durante varios días, mientras los médicos monitoreaban su progreso y le brindaban los cuidados necesarios. Durante ese tiempo, su cuerpo comenzó a reponerse, restaurando su fuerza y vitalidad perdidas. Después del periodo crítico, Terry Jo finalmente despertó y contó toda la verdad. Al paso en que la noticia del rescate se difundía, la historia de la niña se convirtió en un símbolo de supervivencia. Se hablaba de su valentía para enfrentar la adversidad, de su capacidad para mantenerse viva en condiciones extremas, y al mismo tiempo se develaban muchos secretos. En tanto, Julian Harvey, al enterarse de que Terry Jo había sido encontrada con vida, regresó a su habitación de hotel, donde se alojaba con un nombre falso desde su rescate, y se quitó la vida cortándose las venas con una navaja de afeitar. Esta acción directa y sin validaciones podría ser un indicio de su estado mental, según psicólogos involucrados en el caso. ¿Qué había llevado a la masacre de la familia Duperrault? De acuerdo con datos oficiales, Harvey había cometido la acción de ahogar a su esposa, mientras que Duperrault, testigo involuntario de la escena, fue brutalmente apuñalado junto con su mujer y su hijo Brian, para después acabar con la vida de la pequeña Renee, de 4 años, por ahogamiento. Se sospecha que Harvey planeaba aprovechar el seguro de vida de su esposa, que tenía una cláusula de indemnización de $20,000. Además, se descubrió que había sobrevivido a un accidente automovilístico en el que fallecieron una de sus exesposas y su madre, y que tanto un yate y una lancha motora de su propiedad habían sufrido naufragios sospechosos, siendo él el beneficiario de los generosos montos estipulados de los contratos de seguro. Las declaraciones de Terry Jo, más de 60 años después de la masacre, arrojan a la luz los macabros motivos de Harvey para cometer semejante atrocidad. La mujer, que había guardado silencio durante décadas, finalmente decidiría hablar y compartir su historia de supervivencia. Actualmente, Terry Jo tiene un profundo amor por el mar, ya que en sus propias palabras declara: "El agua no me repele, todo lo contrario, me dediqué a protegerla así como ella me protegió a mí cuando era pequeña". ¿Y tú, ya conocías la historia de la huérfana del mar? ¿Sobre qué otra historia como esta te gustaría saber? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.